Hola, ¿cómo están? Sean todas bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Conversando con el Direct. Acuérdate, Francisco, que aquí tienen que haber muchos aplausos. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Como saben, mi nombre es Gustavo Luna, soy especialista en educación, convivencia escolar y derechos humanos y me pueden encontrar en TikTok como el Direct, en Instagram, YouTube y Facebook como Gustavo Luna el Direct. De cualquier manera, Francisco el productor aquí abajo pondrá todas las redes sociales en donde nos podemos conectar y puedo recibir cualquier pregunta o duda que ustedes tengan. Pues vamos a comenzar con la temática y me interesa mucho hablar de este tema y más en un día como hoy, donde en la vida y en la cotidianidad de la escuela pasan tantas cosas que difícilmente se pueden contar en un tiempo tan pequeño. Yo lo he comentado con algunos colegas docentes y les he dicho, si las maestras y los maestros escribiéramos todo lo que sucede en una escuela, todo lo que pasa en una escuela, sería una situación increíble que muy pocas personas podrían tener en mente, ya que estar rodeados y estar con niños, con niñas, con familias, con maestros, con maestras, es muy complejo. En el programa pasado hablábamos sobre la convivencia y una de las premisas iniciales era que convivir es muy complicado, ya que partimos de la diferencia, partimos de que tenemos diferentes puntos de vista, diferentes formas de actuar, diferentes formas de relacionarnos y eso va creando conflictos. Y el día de hoy, el tema en el que nos vamos a enfocar directamente hoy, tiene que ver con esta parte del conflicto, pero ya llevado al acoso escolar. El conflicto ya llevado a una situación que tiene la intención en diversas ocasiones de que entre estudiantes se cause algún tipo de daño. Para eso, quiero comenzar compartiendo unos datos con ustedes muy interesantes, porque esto nos va a dar de una u otra forma una realidad, un enfoque con el cual tenemos que trabajar, ya que hablar de convivencia no es que todos y todas ya estamos en una situación adecuada. Partimos de una problemática y tenerla en vista, tenerla ya muy clara, nos va a permitir crear estrategias desde las escuelas, desde las familias, desde todos los entes de la sociedad para que podamos abordar este fenómeno tan lamentable. Miren, quiero compartir con ustedes lo siguiente. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2022, que es la más reciente, y que ha publicado el INEGI, 11.7 millones de personas de 12 a 17 años asisten a la escuela en México durante el año 2022. De las 11.7 millones de personas que se contemplaron edades entre 12 y 17 años, estamos hablando que el 28% comunicaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses, haciendo una cifra aproximada de 3.3 millones de estudiantes adolescentes que mencionaron ser víctimas de la violencia escolar en nuestro país. En términos generales, el porcentaje de personas en este rango de edad de 12 a 17 años que sufrieron acoso escolar en México durante los últimos 12 meses, eran mayor las mujeres quienes lo denunciaron a diferencia de los hombres. Es decir, un 30.2% eran mujeres y 25.8% eran hombres. El acoso o bullying es una de las problemáticas sociales más importantes al interior de las escuelas y centros educativos. Y pese a los grandes esfuerzos que se han hecho desde la parte del gobierno, como programas sociales, programas educativos, estrategias docentes, hay grandes problemas para diferenciar y que nos permiten identificar qué es el acoso escolar, cómo cuantificarlo y además tener estadísticas en edades menores. Como les mencioné, esto era a partir entre 12 y 17 años, que estamos hablando de una educación secundaria.
Sin embargo, para la educación básica o la educación preescolar, que puede abarcar desde los 4 a los 11, 12 años, no hay cifras muy precisas. Pese a ello, en México podríamos entender que 2 de cada 10 estudiantes manifiestan haber sido víctimas de algún tipo de violencia en la escuela, y la mayoría de ellos está de acuerdo en que esta situación impacta de una manera significativa el desempeño escolar. Y al final de cuentas, creo que esto nos tiene que dar un preámbulo, nos tiene que dar un imaginario que no es imaginario, que es real, sobre a lo que nos estamos enfrentando todos los días en los centros educativos. Y desafortunadamente, el acoso o la violencia escolar no hace diferencias entre centros escolares particulares o centros escolares públicos. Se manifiesta prácticamente en el mismo sentido. Pero aquí vamos a iniciar en esta aclaración de cómo identificarlo, porque me he dado cuenta en estos 16 años de experiencia que llevo tanto como docente frente a grupo como director de escuela, que es difícil para las familias determinar qué sí y qué no es acoso escolar. Primero, es importante mencionar que aquí en México se le da este concepto de acoso escolar, y que en Estados Unidos o en algunas otras regiones lo conocen como bullying. Por lo que bullying o acoso escolar van en este sentido como sinónimos. Entonces, lo primero es identificar qué sí y qué no. Porque en esta actualidad, en este momento donde estamos o pareciera que estamos rodeados de manera permanente de un clima de violencia, tanto en México como a nivel global, las niñas y los niños están abiertos a todo tipo de información que les proporciona tanto el internet como los medios de comunicación, como cualquier otro gráfico que pueden encontrar en el transcurso de su casa a la escuela. Algo que yo he reiterado en diversas ocasiones y en diversos lugares es que la escuela ya no es el único lugar para aprender. La escuela ya no es el único sitio donde las infancias o las adolescencias van a adquirir conocimientos. En la actualidad, en casa o por redes sociales o por otras personas o por otros medios, las niñas y los niños van adquiriendo información. Entonces ya llegan a la escuela sabiendo cosas, ya llegan a la escuela con información o con mucha desinformación. Y aquí es la tarea del docente, es la tarea de la maestra o maestro, darle un sentido a esa información, pero sobre todo también enseñar a tomar decisiones, a decir qué información me ayuda o me puede ser útil para mi vida y sobre todo para mi bienestar, y qué información puede ser dañina. Aquí uno de los grandes problemas es que la información parece que no hay restricción, parece que está abierta a la distancia de un clic, tanto en el teléfono o de la computadora. Cada vez es más evidente cómo a través de una televisión abierta en cualquier horario se observan guerras, estallidos, peleas, sin el menor temor a herir las emociones de las niñas y los niños. Como adultos, tampoco se preocupan por eso, cómo se va a manejar. Los programas de televisión, los videojuegos, cada vez son más agresivos. Y aquí también es importante comprender a qué nos enfrentamos las escuelas cuando las familias dejan tan abierto esta posibilidad de tener el alcance de un videojuego violento, y entonces cómo las niñas y los niños lo empiezan a vislumbrar como eso, como un juego, y lo van traspasando a la realidad. Y es muy común ver en las escuelas, en los salones, en los recreos, afuera, en los parques, cómo las niñas y los niños desde muy temprana edad van adquiriendo este tipo de actitudes en donde hay una confrontación, en donde empiezan a tomar posturas, en donde tienen juguetes que van simulando estos actos violentos. Y a veces como familias decimos, pero pues es un juguete, es un juego, es algo que pues él sabe que no es real. Y aquí la reflexión sería, en verdad,
las niñas y los niños están entendiendo y siendo conscientes de que eso no es real? Y si eso no es real, y si eso no es lo que esperaríamos para que lo llevaran a su vida, ¿por qué les permitimos que tengan ese tipo de interacciones? ¿Por qué no tenemos controles necesarios para delimitar de una manera más puntual este acceso a la información que están teniendo, pues, todas las infancias y todas las adolescencias? Entonces, esta situación se va haciendo compleja porque obviamente al niño o a la niña le divierte estar con un arma, le divierte estar peleando, le divierte estar en muchas ocasiones también expresándose de una manera pues grosera, porque es lo que ve, es lo que juega, es en lo que se entretiene. Y eso es preocupante porque definitivamente las maestras y los maestros en esos espacios de 4, 6 u 8 horas es una labor casi imposible con todo con todos estos mecanismos y toda esta información que el niño o la niña ya trae del exterior. Entonces, necesitamos contar con patrones de equilibrio emocional y que estos patrones son tan necesarios para tomar decisiones no solamente en la vida diaria, sino pensando en un futuro y comentando que fueran acertadas, que sean asertivas, que puedan ir encaminadas al bienestar colectivo. Tenemos también que darle un respiro a los niños y debemos informarlos sobre qué sí y qué no, sobre qué situaciones definitivamente tenemos que erradicar, porque no podemos poner y no podemos ver algo como un juego que está causando daño en la vida real. Y eso muy pocas personas son conscientes. Entonces vamos a identificar en todo esto, en este contexto, en esta situación de la vida real, qué sí es acoso escolar, qué sí es bullying, qué sí podemos determinar con estas características, ya que estos problemas de convivencia, estas situaciones diarias como de conflicto, de mini conflictos, de peleas, de mini violencias, tenemos que concretizar cuáles podríamos determinar que son circunstanciales, que son ocasionales, que son situaciones aisladas y cuáles ya corresponden a un determinante como el acoso escolar. Primero debemos entender que esto es una forma de violencia. El acoso escolar o el bullying es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan o agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desequilibrio de poder. ¿Qué es lo que vamos a ver con las características del acoso escolar? Dependiendo los autores, dependiendo la bibliografía, puede haber algunas variantes, pero principalmente hay 4 características que como familia o como escuela podemos identificar sobre estas prácticas que se pueden determinar como acoso escolar. La primera es la intencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que son actos premeditados con el fin de dañar o agredir a otra persona. Es decir, no son accidentes. En ocasiones cuando estamos en el aula, pasa un niño, pasa una niña y accidentalmente le tira el cuaderno o tal vez está tomando algo, pasa y lo derrama. Y tenemos que determinar e identificar bien si en efecto fue un accidente o es algo o es una acción que corresponde a un alumno o una alumna que está haciendo de manera constante y reiterada hacia la otra persona. Y desde ahí es muy importante identificarlo porque obviamente si está el niño, le tiran algo, va a ir a su casa y le va a decir, oiga, es que pasó, oye mamá, es que pasó Juanito y me tiró mi botella de agua. Y entonces puede ir la mamá y decir, es que a mi hijo ya le están haciendo bullying porque pasó su compañera y le tiró el agua. Y van con este discurso, es que a mi hijo, a mi hija ya le están haciendo bullying, es que ya está pasando ahí algo. Ahí el criterio y la observación del docente debe de ser muy puntual.
y también la respuesta para poder determinar y comentarle a la mamá o al papá. Fue una situación accidental, no había pasado en otra ocasión. Ya se habló con los dos niños, ya se puso una solución, ya se llevó a cabo un criterio para poder resolverlo y estaremos al pendiente de que no vuelva a ocurrir. Esto es cuando es una situación circunstancial o algo ocasional o algo aislado. Pero cuando tiene una intencionalidad, el acoso escolar es la intención directa de dañar a la otra persona. No por accidente, no por broma, no por juego. La intención es crear un sentimiento de dolor, de tristeza, de frustración, de impotencia a alguien más. Entonces, esa es la primera característica. La segunda es la persistencia. Es decir, en esta característica de la persistencia se trata de actos que se repiten de manera constante y por un tiempo prolongado. Volvemos a lo mismo. A lo mejor yo veo a una persona, o bueno, un niño o una niña ve a alguna persona y le quiere hacer esta broma de tirarle o de empujar. Y es esa con intención, a propósito. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que ver si es una vez o son de manera constante. Y es ahí cuando el acoso escolar también tiene este significado. Cuando no solamente se hace con intención de dañar, sino que lo hace 1, 2, 3 ocasiones. De ahí la importancia que como familia y como docentes estemos en observación, ya que pues no vamos a esperar a que después de 1 mes, 2 meses o que pase un grado mayor de daño, actuemos, sino que estemos de manera constante viendo cómo se relacionan nuestros estudiantes. Entonces, esa es la segunda característica. La tercera característica para determinar si es acoso escolar es que hay una asimetría de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un desequilibrio y una desigualdad entre las fuerzas entre el abusador y el que es abusado. Y no necesariamente corresponde a la parte física, en donde el que acosa es más grande o más fuerte, sino también puede ser que sea más inteligente o que pueda tener mayor recurso económico. Algo lo hace estar en desequilibrio con el que es acosado. Y eso es una característica muy importante, de que en esta interacción para poder determinar si es acoso escolar es que difícilmente el que es abusado se puede defender porque hay algo que tiene en desventaja con la otra persona. Y la cuarta característica para determinar si es acoso escolar es que la naturaleza social del fenómeno hace que el que es acosador se sienta bien a que otras personas lo miren. Es decir, difícilmente lo hace escondidas, lo hace enfrente de otros compañeros, de otros espectadores o de otras personas que son como cómplices y que pueden legitimar este comportamiento del agresor o simplemente lo apoyan. Y aquí algo que me gustaría precisar y poner mucho en reflexión es que se empieza a deshumanizar a las personas. Creo que ha sido de una manera constante y últimamente más a través de los medios digitales como nos damos cuenta de ciertas actividades o ciertas agresiones que suceden en diversos centros escolares en todo el país y se observan a las dos niñas o los dos niños que se están peleando, que se están golpeando y hay un círculo de más niños o más niñas o más adolescentes apoyando, grabando, lanzando palabras de aliento para que continúen. Y es muy lamentable ver cómo esto va haciendo que entendamos que esas personas que están de espectadores se les va quitando este sentimiento de indignación, este sentimiento de empatía, este sentimiento de dolor hacia la otra persona. Como algo que veo que
le está causando daño a otra persona, algo que veo que puede poner en peligro la vida de otra persona, a alguien le cause risa, diversión, y es ahí donde vuelvo al inicio. En verdad, estamos conscientes de que los videojuegos y todas estas sistemas digitales de entretenimiento que generan y promueven violencia, los niños no lo están entendiendo como una situación ficticia, sino lo están llevando a su realidad y lo están disfrutando, se están entreteniendo con eso. Es algo que en verdad tenemos que reflexionar mucho, porque eso le da la naturaleza de poder erradicarlo o no. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esto que pareciera imposible controlar? Porque reitero, no es la situación de un contexto, no es la situación de un solo sitio, sino que en diversos lugares se está promoviendo esta cultura. Y lo voy a repetir las veces que sea necesario. La convivencia es una situación de cambiar la cultura, y cambiar la cultura es muy complicado. Aprender a convivir es aprender a tener una mejor cultura para relacionarnos, para tener interacciones, para poder comunicarnos, para poder apreciar y defender y valorar la diversidad. Y hacer todo eso es un trabajo muy duro, pero que se tiene que hacer definitivamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Pero sobre todo, ¿qué sí podemos hacer desde las escuelas? Y sobre todo aquí tenemos que hablar de todos los actores. A lo mejor en la parte externa, en la parte de casa o la parte de familia, difícilmente un maestro o maestra va a tener alcance o va a tener una situación de poderlo llevar a cabo efectivamente, porque no está. Y obviamente el maestro o la maestra no va a decir cómo organizar la casa o cómo educar a su hijo, porque algo también que he aprendido en estos tantos años de estar atendiendo a familias de manera continua es que algo o de lo peor que le puedes decir a un papá o a una mamá es que esté educando mal a su hijo, porque dentro de su perspectiva y dentro de lo que cada familia cree, hace lo mejor para sacar adelante a su hijo, aunque de manera social no siempre es lo más correcto o no siempre va en el mejor camino. Pero en la escuela sí, en la escuela tenemos criterios, en la escuela tenemos diferentes protocolos o diferentes mecanismos que tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer porque va a ser la manera que se puede llevar a cabo un cambio total. Tendría que ser progresivo. Y empezamos desde lo que tiene que hacer la autoridad de escolar, que es el director, la directora, el subdirector o la subdirectora. Es decir, estas figuras que la Secretaría de Educación Pública designa y faculta como autoridades no solamente del edificio, sino en todo lo que tiene que ver con la administración, con lo técnico, con lo pedagógico. Y desde ahí tenemos que plantearnos qué sí tenemos que hacer. Bueno, pues los directivos de planteles, los subdirectores de planteles, lo primero que tienen que llevar a cabo es mantener una estrecha supervisión sobre la forma en que se relaciona el personal docente con el alumnado. Y sí, muchas de las actitudes que tiene el alumnado en diversas ocasiones se relacionan con las actitudes que pueden llevar los docentes frente a grupo. Y es aquí cuando la autoridad debe de estar en constante supervisión de cómo interactúan y cómo solucionan problemas o cómo se van solucionando los conflictos que se pueden establecer. También algo que debemos de hacer como autoridades escolares es visitar periódicamente las aulas. Y en este sentido, para observar detenidamente o por momentos cómo se van creando esta parte de convivencia dentro de estos salones de clases, cómo es la participación, cómo está acomodado el mobiliario, los materiales. Aquí también podemos llegar a observar si se hacen grupos o subgrupos dentro del salón de clases, quiénes son líderes, quiénes pueden llevar un liderazgo positivo, quiénes hacen algunas actitudes disruptivas, y sobre eso dar seguimiento. Identificar factores de riesgo que puedan presentarse dentro de la escuela, es decir, qué espacios no hay tanta supervisión
¿Qué espacios de todo el plantel escolar pueden ser propicios para que las estudiantes o los estudiantes puedan llevar a cabo este tipo de prácticas? Identificar que todas las bodegas estén cerradas, que haya rondines o guardias en espacios en donde regularmente no hay aulas, por lo tanto no hay un paso continuo de personas, y es algo que debemos de identificar como zonas de riesgo y que debemos de estar al pendiente. Asignar guardias de docentes en los recreos escolares, cuadrantes en donde cada docente tenga un espacio para que pueda vigilar más allá de sus estudiantes, sino los espacios, independientemente si son niños o niñas a su cargo o no. También podemos estar orientando, informando, capacitando al personal docente sobre la normatividad vigente, sobre los protocolos de actuación, sobre nuevas declaraciones, nuevos acuerdos, cursos, capacitación, para que tengan mayores herramientas y competencias que los apoyen a llevar a cabo alguna actividad de una manera más asertiva en su trabajo. Dar a conocer a las madres y padres de familia los protocolos de actuación ante cualquier conflicto escolar o una denuncia o una queja de un presunto acoso escolar o un maltrato escolar o un abuso. Las mamás y los papás deben de conocer cuáles son los procesos y los mecanismos que se llevan a cabo desde el ambiente escolar, porque algo que también las mamás y los papás deben de tener consciente es que el alcance y la facultad de la escuela es exclusivamente educativo. En diversas ocasiones las mamás y los papás se acercan como si las escuelas fuéramos un ministerio público, una fiscalía o una procuraduría exigiendo sentencias o resoluciones que definitivamente no son de nuestra competencia y obviamente no se van a llevar a cabo. En la escuela se va a aprender, y también lo voy a repetir muchas veces: convivir es un aprendizaje y por tanto se debe de enseñar dentro de la escuela, y las familias deben de entender eso, que todos los mecanismos, todas las estrategias, todas las medidas disciplinarias, todas las resoluciones tienen que ir enfocadas a un aprendizaje, y sobre todo cómo vamos a llevar a cabo esta transformación del conflicto a algo que pueda beneficiar a la comunidad escolar. Eso es de manera general, no es limitativa, solamente estoy enunciando algunas de las muchas cosas que tienen que hacer los directivos. Ahora, ¿qué tienen que hacer los docentes? Y aquí es muy importante que no solamente lo reconozcamos, sino que lo aceptemos. Hay veces que las maestras y los maestros hacen comentarios como: pues es que este niño es un mal educado o este niño es un grosero. Pues va a la escuela no solamente adquirir conocimientos, sino también adquirir habilidades, competencias, no para la escuela, sino para la vida. Y va a ser parte de su formación, de su obligación y de nuestro compromiso llevarlo a cabo. ¿Qué tienen que hacer los docentes? Bueno, observar constantemente la dinámica del aula, la interacción que hay entre estudiantes, dentro y fuera de ella. Es decir, no soy responsable únicamente de lo que pasa en el salón, sino lo que pasa en el recreo, lo que pasa en los patios, lo que pasa en el comedor, lo que pasa en el momento de la salida o del ingreso. Son y somos responsables de todo lo que sucede en estos espacios escolares. Estar alerta, es otra cosa que tienen que hacer los docentes, estar alerta del regreso de los alumnos cuando solicitan salir al sanitario, por ejemplo. Estar al pendiente de en qué momento fue, en qué momento regresa, cómo regresa. Son situaciones que el docente también tiene que observar. Otra cosa que debe hacer el docente es evitar realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de los alumnos. Todas las actividades académicas y escolares, por muy planeadas que estén, deben delimitar un posible riesgo o un posible daño en nuestros estudiantes. Una situación que también es muy importante y que lo determinan las autoridades escolares es que las ventanas o las puertas deben de estar abiertas. No se debe impedir la visión desde el exterior del aula hacia el interior, y menos cuando hay estudiantes. Entonces, eso siempre tiene que estar en constante supervisión.
Los maestros y las maestras deben de cuidar la forma de expresarse y el vocabulario que usan para dirigirse a sus estudiantes. Deben escuchar con respeto, atención a todo el alumnado cuando lo manifieste. Trabajar con las alumnas y los alumnos los temas relacionados con la convivencia escolar, con la resolución de conflictos, con la toma de decisiones, con las opciones y las posibilidades para resolverlos. Es algo que se debe de trabajar de manera constante y no solamente con actividades aisladas, sino que sea parte de la cultura del aula. Deben también informar por escrito sobre los hechos relevantes que ocurren dentro del aula a la autoridad escolar, implementar una bitácora para registrar los hechos relevantes del día en el aula o los relativos a los cambios de conducta de los estudiantes. Una estrategia también muy importante es que se puede establecer o se puede implementar un buzón de aula para que los alumnos expresen sus ideas, sus emociones o cualquier acto que les agrada o lo que no les agrada. Y eso es de manera general. Hay muchísimas más. ¿Qué tendrían que hacer las familias? Y eso es muy importante. Las familias tienen un papel fundamental para que estas actitudes de agresión disminuyan y lo mejor es que se erradiquen. Una sería estar alerta de cómo se relaciona su hijo con sus demás compañeros, docentes y el personal educativo. Cómo se interactúa en la escuela, cómo vemos a nuestro niño o a nuestra niña. Observar si existen cambios significativos o drásticos en la conducta de su hijo o de su hija. Platicar sobre las características del autocuidado y las situaciones que debe evitar para disminuir el riesgo. Hoy precisamente conversaba con unos padres, madres de familia y les decía, en mis 16 años que llevo en este ámbito educativo, al día de hoy no he escuchado a una familia que al momento de resolver un conflicto diga, sí maestro, sabemos que nuestro hijo está teniendo estas conductas, vamos a ver cómo lo vamos a solucionar, hablaremos con él, lo trabajaremos. Difícilmente, y les digo, en estos 16 años no he tenido esa grata experiencia, porque regularmente siempre se le echa la culpa a la otra persona. Y es que él le hizo primero, y es que ella la empujó, y es que él siempre es hacia el exterior. Y difícilmente se ve a lo que el niño o la niña también hace, pero también a lo que debe hacer para evitar tener estos conflictos. Entonces, mientras la familia no acepte o no reconozca estas conductas que puede estar teniendo su hija o su hijo, difícilmente se va a poder llevar a cabo una resolución. Debe de participar y de forma colaborativa con los docentes. Debe de estar presente y saber y preguntar las estrategias a llevar a cabo para que de una u otra manera sea mejor esta relación que establezca su hijo en la escuela. Presentar por escrito cualquier situación de inconformidad, cumplir con los acuerdos establecidos con los directivos, con los docentes, estar al pendiente, comunicarse asertivamente, en caso de que sea necesario. También la familia puede acudir a un especialista que ayude a regular, si es que se requiere y si es el caso, la conducta de su hijo o de su hija, si es que ya vamos a un nivel más superior o que puede poner más en riesgo no solamente a él, sino también a sus demás compañeros. Y bueno, finalmente las alumnas tienen mucha responsabilidad sobre esto, cómo toman decisiones, cómo no se involucran a tener algunos conflictos, cómo deciden alejarse, cómo deciden denunciar, cómo fortalecen su autoestima, su seguridad, su autocuidado, cómo toman decisiones para prevenir riesgos. Todo eso se los tenemos que enseñar, porque al final de cuentas va a ser el estudiante, la estudiante, quien también va a ser un gran protector sobre él o sobre ella misma. Y pues eso principalmente es lo que tenemos que estar trabajando entre cómo identificamos el acoso escolar y cuáles serían las características principales para llevar a cabo estrategias efectivas en la escuela que permitan erradicar este tipo de conductas. ¿Es una situación complicada? Sí. ¿Es una situación difícil? Sí. ¿Hay recetas mágicas para que la convivencia escolar sea de una manera más asertiva en estos centros o en estos espacios educativos? Pues no hay recetas mágicas. No se trata nada más de la voluntad. Se trata de que autoridades escolares,
docentes, familias y estudiantes participen para que toda forma de violencia sea erradicada. Entonces, pues vamos con comentarios o preguntas que tengamos aquí con el productor. No sé si tenemos algunas en pantalla que podamos contestar. Pues vamos a esta sección que se va a llamar Pregúntale al Direct. Ale GC, saludos Ale. Mira, me gustaría conocerte porque tú me dejas siempre bellos comentarios, tanto en TikTok como aquí en el programa. Ya te has convertido en una fiel seguidora, así que saludos, espero que estés muy bien y algún día nos echemos un cafecito. Anita Coqueta Encantadora, hola Anita, ¿cómo estás? Dice Ale GC, los observadores pueden hacer la diferencia en una situación de acoso. Es importante hacer estrategia involucrando a los espectadores. Así es, porque los espectadores son los que tienen la posibilidad de poder erradicar, de poder parar esta situación. Y cuando me vuelvo espectador y de una situación en donde me comienzo a grabar y me divierte, es ahí donde empieza una deshumanización. Ya no me causa ningún sentimiento de indignación el dolor ajeno. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer no nada más con el acosado y el acosador, sino con todas las demás que también pueden estar presentes. Isa, muy buen programa, saludos Gustavo, saludos Isa, un gusto estar aquí. Dice los números en la mesa. Tengo una duda. Si hay un conflicto con una maestra que maltrata a los alumnos o se burla de su apariencia, ¿el buzón escolar es una buena opción? Sí, es una buena opción. Y aquí no hice esta aclaración, pero ahorita que lo tomas en cuenta te lo voy a contestar. El acoso escolar o bullying es esta forma de violencia que se ejerce entre estudiantes. Cuando un adulto está involucrado, y en este caso es un docente, se llama maltrato escolar, y eso es y puede ser denunciable no solamente en la parte administrativa, sino en la parte penal. Y aquí no es que yo los esté orillando a que vayan a otras instancias, pero créanme que cuando ustedes tienen pruebas de que un adulto está maltratando a su hijo o a su hija, como papá o como mamá, debemos hacer todo para protegerlos. El buzón escolar es un mecanismo que establece la Secretaría de Educación Pública para recibir quejas. La manera en que funciona es que la familia escribe la queja o llama por teléfono, llega la respuesta, llega esa inconformidad a las autoridades escolares, porque al final de cuentas aquí va un primer consejo: acércate a tu director o tu directora, porque ese buzón le va a llegar por estructura a tu director o a tu directora, y él va a tener que establecer el mecanismo para poder darte una respuesta y sobre todo limitar esa situación que tú estás viendo, que tú estás observando. En caso de que tu director o directora no te dé una respuesta o la respuesta no sea algo que pueda ya desaparecer este tipo de violencia, pues ya en el buzón escolar mencionar que ya te acercaste a tu director y que el proceso, los mecanismos que estableció no fueron los adecuados o no te dio solución, y entonces ya escala a una supervisión escolar. La primera opción antes del buzón es acércate a tu directivo, porque al final de cuentas va a llegar el buzón a él o a ella para que lo resuelva. No sé si tenemos otro. Hola Ale, ¿cuáles son las autoridades donde puedo hacer mi denuncia o queja? La primera autoridad en donde tú debes hacer tu denuncia o queja por un presunto acoso escolar es con el director de la escuela. Él es o ella es la autoridad facultada y sustantiva para que se puedan resolver ese tipo de conflictos, llevar a cabo las estrategias didácticas y académicas y de acuerdos y compromisos con las familias para que no suceda. Y si no, va escalando a una supervisión escolar. Bien. Lucy, hola, muy interesante, buenos consejos, muchísimas gracias Lucy, un saludo. Bien, pues aquí también tengo unas pequeñas preguntas que me las mandaron por mis redes sociales. Acuérdense que me pueden mandar las preguntas o las dudas que ustedes tengan a través de Instagram. Estoy como gustavoluna.eldirect,
o en TikTok como el Direct. Leopoldo Martínez, Direct, ¿es mi culpa como padre que mi hijo sufra acoso escolar? Muy interesante pregunta, Leopoldo. Pues no es tu culpa en el sentido que tú no lo estás ejerciendo, pero sí es tu responsabilidad crearle herramientas o competencias sociales a tu hijo para que pueda también salir de esa situación. Y no necesariamente es la fuerza física, porque muchos papás dicen, no, si te pega, pega. No, violencia no se puede eliminar con violencia. Necesitan otras estrategias y sobre todo en la parte socioemocional y en las habilidades sociales para poder evitar este tipo de confrontaciones, como el autoestima. Muchas veces estos niños que son acosados son porque tienen una baja autoestima, porque no son resilientes, porque son inseguros en tomar decisiones, porque tienen algo que su cuerpo, su apariencia o algo no están satisfechos y otra persona abusa o toma en cuenta eso para dañar. Entonces, como padres, tenemos que fortalecer socioemocionalmente a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que tengan la suficiente inteligencia, no solamente de denunciar, sino también de alejarse. Tenemos aquí otra que nos da tiempo. Saraí López, en la escuela me dicen que es normal el bullying, que va pasando con la edad. No es normal el bullying, no es normal el acoso escolar. Es de una manera habitual o parte de la convivencia al conflicto. Es decir, que no estemos de acuerdo, que tengamos ahí una discusión de ideas, que podamos no ponernos de acuerdo en algún punto de vista, en algún trabajo. Eso es normal, porque tenemos diferentes ideas. Acuérdense, tenemos diferentes perspectivas. Pero ya cuando alguien causa con este efecto de maltrato o de dolor daño a otra persona, no se puede determinar como que es normal. Eso es lo que se tiene que erradicar y lo que tenemos que ir trabajando en todo momento. Última, Javier González, Direct, ¿dónde puedo pedir orientación sobre el protocolo que deben llevar las escuelas en la Ciudad de México sobre el acoso escolar? Muy buena pregunta, Javier González. Las escuelas o los centros educativos a nivel básico, tanto preescolar, primarias y secundarias, tenemos por parte de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México guías operativas, y lo puedes encontrar así en internet: guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica en la Ciudad de México, tanto en escuelas públicas como en escuelas particulares. Y ahí hay un apartado que habla sobre la integridad del alumnado y marca el protocolo que deben de llevar las escuelas cuando se recibe una denuncia por presunto abuso o presunto maltrato o presunto acoso escolar. Y son actividades muy puntuales que debe de llevar la autoridad escolar. De manera particular, también les comento que soy parte de una organización que se llama Luna, Asesores y Especialistas para la Convivencia Escolar. Le voy a pedir a Francisco que si puede mostrar ahí los datos de contacto. Luna, Asesores y Especialistas para la Convivencia Escolar, somos un grupo de personas que estamos enfocados a tratar los problemas de convivencia en las escuelas. Damos asesorías a las familias, a los docentes, y también hay atención especializada por psicólogos a estudiantes. Están las redes sociales ahí en su pantalla para que, si es de su interés, nos puedan contactar. Está ahí también el número de WhatsApp para que puedan escribir un mensaje y con todo gusto les damos la atención. Esto es de manera externa y les digo, va dedicado a docentes, a autoridades escolares, a familias, para poder crear estrategias, llevar un seguimiento sobre si la autoridad escolar está haciendo lo correspondiente o no. Y pues es la última que estamos. Me dio mucho gusto estar aquí, un programa más con ustedes. Creo que esta parte de la comunicación y del trabajo que debemos de tener con un punto de vista hacia la educación más humana, más actual, más significativa, que trabajemos sobre la realidad de las escuelas, que pongamos sobre la mesa las problemáticas y lo difícil que va a ser erradicarlas, nos da un poquito de conciencia, nos da un poquito de reflexión sobre cómo desde nuestro contexto, cómo desde nuestra función como directores, como docentes, como mamá, como papá, pero también como estudiantes, nos da esta corresponsabilidad de actuar para tener
una sociedad mejor cuando pues cada vez pareciera que es más complejo. Les agradezco muchísimo que estemos aquí. Le agradezco mucho a GCI Radio por el espacio. Por favor, síganlo en todas sus redes sociales. Y recuerden que a mí también me pueden seguir por TikTok como el Direct, Instagram como GustavoLuna.elDirect, YouTube Gustavo Luna el Direct, X el Direct_oficial. Y si quieren contactarme de manera particular, me pueden escribir en contacto.gustavoluna@gmail.com o en la página de internet gustavoluna.org. Les invito a que continúen con la programación de GCI Radio y vean todo el organigrama que hay con programas tan interesantes que sin duda alguno te va a servir para mejorar tu vida. Pues es todo. Yo fui, yo soy y yo seré todavía Gustavo Luna, el Direct. Nos vemos la próxima. Chao. Esto fue Conversando con el Direct. Nos vemos la próxima semana. Chao.